por favor, les voy a pedir que pongan presente en el chat para registrar su asistencia. Escriba en el chat presente, por favor, para registrar su asistencia. Ahorita el sistema me parece que están sacando respaldos, entonces por eso le he pedido que ponga presente en el chat. Después con las personas que hayan puesto presente, yo registraré la asistencia. Muy bien. Vamos a iniciar la clase. El tema que corresponde ver esta semana es diseño de redes. Como objetivos de este capítulo tenemos que explicar las características de las arquitecturas de redes escalables. Tenemos las redes jerárquicas, las redes escalables, el hardware del switch, hardware de router. Iniciemos con lo que son las redes jerárquicas. En el CCNA2 ya se topa el tema de redes jerárquicas. ¿Alguien me podría decir de qué se trataba
este tema de las redes jerárquicas. Inge, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué Inge, se ¿me trata? escucha? Sí, sí, ¿Cómo le está? escucho, Cristian. Ya, ok. Lo que considero como redes jerárquicas es aquellas que pueden ser escalables. Sí, entonces, eso considero que son redes escalables en que se pueden aumentar o disminuir a dispositivos en ciertos, en ciertas fracciones, en ciertos fragmentos. Eso, Inge. Gracias, Cristian. En efecto, existe una necesidad de escalar porque las redes siempre van a estar creciendo conforme las empresas van creciendo. Entonces, estas deben soportar el tráfico de redes convergentes, deben soportar software o aplicaciones críticas y cubrir las necesidades empresariales y tener también un control para la gestión centralizado. Entonces, a nivel de redes jerárquicas, se incluyen desde redes de tamaño pequeño o de redes de campus, se incluyen en redes de tamaño pequeño que incluyen un switch LAN hasta redes de gran tamaño con muchísimas conexiones. Nosotros podemos observar aquí una topología en la que tenemos varias redes, ¿no? En la primera parte tenemos un gran campus, ¿sí? En el que hay la necesidad de tener un data center, un centro de datos, servicios, hay internet y hay edificios y en cada edificio hay routers, hay switches y todos se conectan a un edificio central donde hay más switches multicapa y de ahí tenemos que todo eso se conecta a router que estos interconectan otras redes, ¿no? Aquí tenemos una red de campus mediano en la que se puede observar también que existe un data center, también hay servicios y esta está formada igual, tiene un edificio donde se centraliza las conexiones de los otros edificios y tenemos un campo más pequeño donde igual hay un data center, hay servicios y está un solo edificio, ¿ya? Entonces, tanto en las redes grandes como en las medianas, tenemos que se observa que cada uno de estos va a tener switches de acceso, switches de distribución y el que interconecta todo es el switch de core, ¿sí? Mientras que en un campo pequeño se podría usar switches de acceso y uno podría ser el parol de switch de distribución y de núcleo. Entonces, como se habrán dado cuenta, en los ejemplos anteriores se podrían observar tres niveles, en el que se representa la capa de acceso, la capa de distribución y la capa de núcleo. En la capa de acceso van a estar conectados los dispositivos como host, teléfonos IP, sistemas de telepresencia y se conectan a los switches, que son switches, pueden ser de capa 2.
Estos se conectan con enlaces redundantes a los switches de distribución, que estos ya pueden ser de capa 3. La función de estos switches de distribución es otorgar seguridad a la red y también redundancia, ¿no? Estos se comunican a los switches de core, que son switches destinados para trabajar a altas velocidades y proveer interconectividad entre los campos. Esto se utiliza en redes que ya son grandes. En redes pequeñas podríamos trabajar con un modelo de 2 niveles, en el que tenemos un switch de acceso, switches de acceso y switches de distribución y núcleo, es decir, van a ser las dos funciones. Aquí tenemos una breve explicación de cada uno de esos. Ya les había explicado el de la capa de acceso, la capa de distribución y la capa de núcleo. Hagamos un pequeño repasito. A ver, vamos preguntando. Samantha, ¿podrías indicarnos para qué servían los switches de la capa de acceso? O cualquiera de ustedes. ¿Me podrían indicar cuál es la función principal de los switches de la capa de acceso? ¿Y qué Que son los que se controlan la tabla de direccionamiento. La tabla de direccionamiento. No. ¿A qué te refieres con tabla de direccionamiento? Las direcciones MAC. No. Mm, a ver. ¿Qué dice el resto? Podríamos decir que la capa de acceso es como un perímetro donde entra y sale el tráfico de la red. Más bien la capa de acceso, si regresamos al dibujito anterior, está dentro de la red. Son switches que están dentro de la red y son los que se conectan directamente a los hosts. ¿Ya? Y aquí pueden ser, ¿de qué capa necesitan ser esos switches? Capa 2. Correcto. Capa 2. Ya, y ahora, ¿y la capa de distribución? ¿Qué hacía la capa de distribución? implementa el enrutamiento? La capa de distribución y también trabaja con calidad de servicio, se encarga de la seguridad. Seguridad. Ajá. Ya. Y el switch de core, Los switches de núcleo. ujú, Esos son los que proporcionan un transporte rápido con todos los demás switches. así es. Se maneja, la capa principal va a ser la red troncal, ¿sí? Y va a conectar varias capas de la red. Brinda aislamiento de fallas y conectividad de la red troncal de alta velocidad. Ya, ahora podemos observar acá esa topología.
donde se puede observar la red de campus de 3 niveles, ¿no? Tenemos aquí el edificio. El edificio que empieza de la, a ver, el D, el E, el F, el C y el B. Y el A, que es el central. Entonces tenemos aquí que va a haber switches de acceso en cada piso y tenemos el switch de distribución. Y todos se conectan al switch de core, que está en la oficina central. Ese es el de 3 niveles. En el de 2 niveles, en cambio, tenemos un solo edificio, un switch por piso, que se conectan a un solo switch, que va a hacer las funciones de core y también de distribución. Acá podemos ver etiquetado cada una de las capas, switch de acceso, distribución y de núcleo. Entonces, una red conmutada, como la que se ve aquí, tiene que ser flexible, permitir la gestión de tráfico, permitir QoS aquí, y permitir seguridad, ¿no? Y también tiene que admitir conexiones de redes inalámbricas y otras tecnologías, como se puede observar aquí, telefonía IP, y tener movilidad. A la hora de diseñar las redes escalables, hay que considerar los factores de redundancia. Acuérdense que para configurar redundancia hay que usar el protocolo STP o cualquier familia de ese protocolo. Es necesario considerar también cuando se tienen múltiples vínculos, se está trabajando con un protocolo de enrutamiento escalable. Por ejemplo, SPF multiárea es un buen protocolo. Hay que tener conectividad inalámbrica también. Aquí se puede ver que existen cables que están en color naranja, ¿no? Que representan la parte de redundancia. Como les decía, es importante para evitar ramas de repetidas, tormentas de broadcast o lazos, utilizar el protocolo Spanning Tree o per VLAN Spanning Tree, ya que no basta con únicamente conectar físicamente y crear la redundancia, ya que esto puede acarrear problemas. Las redes escalables también permiten reducir el tamaño del dominio de colisión o dominio de errores. De tal forma que si un área se ve afectada por algún error, debería afectar solamente a esa área. Ya, como les decía, el protocolo de enrutamiento o SPF es un muy buen protocolo, SPF multiárea. Y esta parte de los manejos de errores, el dominio de error, se determina en la capa de distribución, no en la de acceso, ¿no? Entonces, cada router o switch de capa 3 va a funcionar con una puerta de enlace para un número limitado de usuarios de la capa de acceso. Los routers o switches multicapa van a trabajar en pares en una configuración denominada bloque de switch de edificio o departamento. Esta va a funcionar de manera independiente y cuando hay una falla, la falla de un único dispositivo no va a desactivar la red. Cuando se requiera aumentar el ancho de banda, se puede utilizar los Ether Channel, ¿sí? Configurar, es decir, aquí se configuraba o se agrupaba los puertos lógicos físicos de manera lógica para aumentar el ancho de banda. Es decir, si yo agrupaba 5 interfaces gigabit de Ethernet,
o 5 interfaces de 100 megabits, tenía 500 megabits de ancho de banda. El otro factor que había que considerar es el uso de dispositivos inalámbricos de WLAN, como por ejemplo un Wireless LAN Controller o Access Point, que se conectan al sistema de distribución con un cable hacia toda la red. Aquí se puede observar la gráfica que representa el protocolo SPF multi-área. De tal forma que cuando se produzca un cambio en la red, se van a enviar actualizaciones de estado de enlace informando de este cambio CPF y estableciendo una nueva ruta si hay una disponible. A la hora de diseño es importante considerar las plataformas de los switches y de routers. Veamos primero las plataformas de los switches. Hay una variedad de factores que hay que considerar a la hora de elegir un switch, pues va a depender de en dónde lo vamos a utilizar. Por ejemplo, para una LAN de campus está el Cisco 3850, que es el que ustedes pueden apreciar en la diapositiva, ¿ya? Podemos observar también este, que es de la línea Meraki, Cisco Meraki, que permite un apilamiento virtual de switches. Supervisan y configuran miles de puertos del switch en la red sin la intervención del personal de TI en el sitio. Otra plataforma muy útil de Cisco es la Cisco Nexus, que promueve la escalabilidad de la infraestructura, continuidad operativa, flexibilidad de transporte en los data centers. Acá podemos observar los switches de acceso Ethernet de proveedores de servicio. Estos son switches de ISP. Estos tienen inteligencia de aplicación, virtualización, seguridad integrada, servicios unificados y administración simplificada. Los switches de la plataforma Cisco Nexus de redes virtuales tienen servicios multiequilibrio seguros al incorporar tecnología de inteligencia de virtualización. Y a los de acá arriba tenían inteligencia de aplicación. Los Cisco Nexus incorporan inteligencia de virtualización a la red del centro de datos, ¿no? Podemos observar aquí ciertos factores de forma que de pronto tenemos que considerar. Si es que el switch lo vamos a poner en un rack, hay que ver si tiene características de configuración fija, si es apilable, no apilable, limitaciones de fábrica, si es que vamos a considerar el chasis de los switches modulares que acepta tarjetas para aumentar la densidad de puertos, factores de forma, si son apilables, no son apilables, si son interruptor grande. Hay que considerar el grosor del switch, que se expresa en unidades de rack. Generalmente viene de 1 U o 1.75 pulgadas.
Las velocidades de reenvío también son importantes, ya que hay switches que trabajan a 100 megabits, 1 gigabits, 10 gigabits o 100 gigabits. Si vamos a conectar teléfonos IP, access points, wireless LAN controllers, quizás necesitemos de que tengan la característica PoE. Esto significa que puedan suministrar energía a un dispositivo por el cable Ethernet. A nivel de conmutación multicapa, tenemos que se implementan en la capa principal y de distribución de la red. Admiten algunos protocolos de enrutamiento y envían paquetes IP a una velocidad cercana a la del reenvío de capa 2. Los switches multicapa suelen admitir hardware especializado, como circuitos integrados de aplicación específica ASIC. Los ASIC, junto con estructuras de datos de software dedicadas, pueden simplificar el reenvío de paquetes IP en forma independiente. Aquí podemos observar una tabla donde están las consideraciones y la descripción de cada una de ellas. Entre esas tenemos el costo, la densidad de puertos, la alimentación, confiabilidad, velocidad del puerto, buffers de tramas y escalabilidad. A nivel de hardware de router, tenemos que considerar que aquí, independientemente del enrutamiento, que es la función de estos dispositivos, también cumplen otras funciones como ofrecer contención de broadcast limitando estos a la red local, interconectan sitios separados geográficamente, pueden agrupar usuarios de manera lógica, ya sea por aplicación o departamento, los cuales requieren acceso a los mismos recursos y brindan seguridad mejorada mediante el uso de las listas de control de acceso, ¿no? Mediante el uso de las ACLs que se configuran. Permítame un momentito. Continuando, tenemos que, estábamos hablando de los routers que tienen seguridad mejorada. Se puede utilizar ACLs para filtrar el tráfico no deseado. Podemos observar ahí algunos ejemplos de routers. Y tenemos acá los routers de borde también. Estos brindan alto rendimiento, alta seguridad y tienen servicios confiables que unen el campus al centro de datos y las sucursales. Ahí ustedes pueden ver un router de proveedor de servicios. Estos ofrecen soluciones escalables de extremo a extremo y servicios consistentes de los suscriptores. Estos son un Cisco Network Convergence System NCS 6000, de la serie 6000. Estos son más pequeños, son de la serie 1100, son de la línea industrial. Son diseñados para entornos duros. Este de la serie 900 es para una red pequeña. Tiene funcionalidades también de switch. Tenemos estos de agregación series ASR 9000 y 1000 que tienen
una capacidad de aumentar su densidad y resiliencia con la capacidad de programación para una red escalable de borde. Pueden observar de la serie 5500, están diseñados para escalar de manera eficiente entre grandes centros de datos y redes empresariales. Tenemos redes WAN y agregación de proveedores de servicios. Este es un compacto, es un Cisco 800. También tiene servicios integrados y diseñado para entornos hostiles. Ya. Con esto habíamos acabado la explicación de la primera parte. Entonces, vamos a trabajar ahora en la parte del laboratorio. Este laboratorio, el 1151, dice comparar dispositivos de capa 2 y capa 3. El objetivo es comparar los switches de capa 2 y capa 3 y también comparar un switch de capa 3 y un router. Como background, tenemos que en esta actividad usará varios comandos para examinar 3 topologías diferentes de conmutación de switching y comparar las similitudes y diferencias entre los switches 2960 y 3560. Usted también comparará la tabla de enrutamiento del router 4321 con la del switch 3650. Se puede usar el internet para sacar más detalles del switch de capa 3 WSC 3650 y el ISR 4321K9, el router. Instrucciones: comparar los switches de capa 2 y capa 3. Examinar los aspectos físicos del D1 y el ASW1. ¿Sí? Entonces aquí hay unas preguntas que usted tiene que contestar. Entonces este laboratorio, aquí en la segunda parte tiene comparar un switch de capa 3 y un router. Entonces igual tiene unas preguntas. Entonces tienen 20 minutos para trabajar en este laboratorio. 20-25 minutos. De ahí iniciamos la parte del workshop, para lo cual les pido que tengan abierto el IDLE de Python, o si prefieren podemos iniciar el workshop en este momento y después tienen el tiempo para terminar su laboratorio. Sí, está largo el laboratorio en general. Entonces hacemos el workshop. Ya pongo presente. ¿Me confirman que pueden ver la pantalla? ¿Sí? No, Inge. ¿Le gusta comer? ¿Qué crees que le gusta? Permítame. Ahí.
Sí, Inge, ahí ya se ve. Muy bien. Bueno, en el parcial anterior avanzamos toda esta parte de introducción a Python para programación en red. Vimos la asignación, cómo se imprimía. Pudimos trabajar con los diferentes tipos de datos, como se puede observar acá. Usamos el comando type para verificar un tipo de dato. Usamos la función str para transformar a carácter o a un tipo cadena. También vimos cómo se formateaba para sacar 2 decimales o 3 decimales. Aprendimos a usar lo que son las listas. Las listas se definían con corchetes. Aprendimos a sacar la longitud de una lista utilizando el comando len. También aprendimos que el último elemento de la lista era -1, tenía la posición -1 e iniciaba desde la posición 0, 0, 1, 2, 3. Aprendimos a asignar un elemento a la lista indicando la variable sub, la posición, y poniendo el valor entre comillas. También aprendimos a crear diccionarios, ¿sí? Definiendo una variable y poniendo el diccionario entre llaves. Dentro del diccionario poníamos entre comillas, por ejemplo aquí el router 1, 2 puntos y separado, y iba lo que tiene el diccionario, ¿no? En este caso tiene el router 1, router 2, router 3 y cada uno tiene su dirección IP. También aprendimos que dentro de un diccionario puede haber una lista. Hicimos ejercicios. Aprendimos a usar el comando input para ingresar desde teclado información y utilizarla dentro del programa. Vimos las condicionales if, que tenía if, condición 2 puntos, else 2 puntos, y que teníamos que respetar las indentaciones para que esta funcione si no daba error. También vimos otra forma de if, el if, else, e hicimos ejercicios con eso. Usamos el ciclo for para imprimir los ítems de una lista. También usamos el ciclo while, condición 2 puntos, y también usamos el ciclo while true, 2 puntos, y la condición poníamos dentro del ciclo poniendo un if e interrumpiendo con break. Pudimos hacer que digitando la letra Q y quit pueda salir de este ciclo, y trabajamos con lo que es el manejo de archivos. Aprendimos a abrir un archivo utilizando el comando o igual open, el nombre del archivo, coma, y lo que estaba a la derecha era el modo en que vamos a abrir el archivo. Aquí la R me indica que es de lectura, ¿no? Si es que era la A era para añadir elementos al archivo, si era la W para escribir. Desde 0, eliminando lo anterior, ¿sí? Aprendimos a usar el item.strip, el strip, para eliminar los espacios en blanco de un archivo, ¿sí? Y llegamos hasta esa parte. Muy bien, es hora de que trabajemos con las APIs. Una API no es otra cosa que una pieza de software que vamos a utilizarla en nuestro programa. Se asemeja a este interruptor en donde yo ahí conecto, puedo conectar, puedo enchufar, y así tengo energía
en los dispositivos que conecte. Entonces, una API puede escribir un pedazo de software para extender las características de lo que ya existe. No es necesario que usted programe toda la geolocalización para utilizar o para hacer un programa, en este caso, donde le saca la lista de restaurantes relevantes en una determinada área, ¿ya? Entonces, o le da los mejores lugares turísticos, o le da, ahorita teníamos el COVID Analyzer, ¿no? Que le da en cualquier parte del mundo los casos de COVID. Entonces, para poder utilizar eso, se requiere hacer uso de los servicios web e interfaces usando el protocolo HTTP. ¿Qué hacía el protocolo HTTP? ¿Qué hacía el protocolo HTTP? Hace transferencias, Inge. De protocolos. Protocolo de comunicación que permite la transferencia del... Hace transferencia de protocolos. HTTP significa Hypertext Transfer Protocol. ¿Ya? Es el protocolo que nosotros utilizamos cuando abrimos una página web. Entonces, vamos a utilizar podemos hacer un GET, un request con un GET hacia una página. Por ejemplo, yo dice, quiero abrir aquí la página cisco.com y internamente se envía un GET a la dirección del servidor web de cisco.com y de esta forma usted puede ver la página porque el servidor web le contesta con un HTTP response 200 que indica que tuvo éxito. Entonces, así como hay estas, se usa esto, es posible utilizar las APIs REST gracias a este protocolo HTTP. Pues, cuando quiero conectarme al servidor de las APIs, también hago un GET request y le digo que me envíe la información en formato JSON y envío los parámetros, ¿ya? Luego va a devolver un response HTTP 200, ok, y un formato JSON. Aquí podemos observar la anatomía de una petición RESTful, ¿ya? Entonces tenemos aquí que considerar esta parte, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cada parte. Ya, por ejemplo, esta partecita de acá, hasta el primer slash que se ve, representa el servidor de APIs al que me voy a conectar. La segunda parte, hasta donde está el signo de interrogación,
¿sí? Va a representar los recursos, ¿sí? Significa que de este servidor de APIs, yo voy a utilizar la API de rutas, ¿sí? Que se encuentra dentro de B2 y dentro de Directions. La tercera, que es pasando el signo de interrogación cerrado hasta llegar al ampersand, hasta llegar acá, es el formato. ¿En qué formato quiero que me devuelva la información que estoy solicitando? Existen distintos tipos de formatos. JSON es un tipo de formato. Tenemos YAML y tenemos otro tipo de formato también es XML. Y en la otra parte, yo envío una clave, un token que debo generarlo para poder trabajar con esto. Ok. Entonces, todos pueden encontrar la documentación de una API en el Google. Basta que usted ponga el nombre de la API, como por ejemplo en esta MapQuest API Documentation, ¿no? Le va a aparecer esta información. Esta es la API de rutas de MapQuest. Nosotros vamos a aprender ahora a utilizar la API de MapQuest, www.mapquestapi.com/directions/v2/row. Entonces aquí le va a decir qué formato necesita o qué formato soporta. Dice JSON XML. ¿Qué método de autenticación? Si requiere, sí. Rate limited está yes. ¿Ya? Entonces, tenemos dos tipos de formatos, el JSON y el XML. Miremos las diferencias entre cada uno. En formato JSON va a tener esta estructura parecida a lo que aprendimos en Python al uso de listas y diccionarios. Mientras que, bueno, aquí si hago clic en el más, se expande y una vez expandido puedo hacer clic en menos y se recoge, ¿no? Entonces tenemos aquí el otro formato que es XML. A diferencia del anterior, este va a trabajar con tags. ¿Sí? Estos son tags. Y el formato que usted quiera en que le devuelva la API al hacer el GET va a depender de lo que usted envíe en el parámetro que está después del signo de interrogación. Miren, aquí en este caso está mandando XML. En el caso anterior, aquí decía JSON. ¿Ya? A ver, repasemos. La primera parte hasta el primer slash, ¿qué representaba esta parte? Nosotros usamos los browsers y siempre vemos un montón de letras que se ponen ahí al hacer algo. Pero en este caso tenemos que aprender a identificar cómo es esa estructura de toda esa cadena de URL, porque tenemos que armarla en programación. A ver, esta primera parte, ¿qué era? Vamos a hacer un repasito. ¿Qué era esa primera parte? El servidor de API. Muy bien. ¿Qué era esta parte? El recursos. Ajá. Esta de acá. El formato que... Formato. Ajá. Y luego del ampersand que iba acá. Los parámetros. Los parámetros. La clave, ¿no es cierto? Exactamente.
Muy bien. Ahora, ustedes pueden observar ahí un código que es la demostración del MapQuest API Application, ¿ya? Yo les voy a abrir el programa para enseñarles cómo funciona, que ya lo tengo hecho. Ok, ahora tengo yo aquí el código de un programa en Python en el que estoy utilizando la API MapQuest, la que les presenté hace un ratito. Específicamente la parte de la API correspondiente a lo que son rutas, ¿ya? Entonces yo voy a ejecutar este programa para que ustedes lo puedan visualizar cómo funciona. Ya, entonces en primera instancia me pide que ingrese una localización inicial. Por ejemplo, yo voy a poner Quito y voy a poner destino Cuenca. Doy Enter. Me sacó en letritas azules primero la URL que yo armé. Si se fijan, aquí está la primera parte que dice mapquest.api.com, que es el servidor de las APIs. Luego tenemos la API o los recursos. Luego tenemos esta clave, ¿ya? Luego de la clave tenemos los parámetros. De aquí dice from Quito to Cuenca, ¿ya? Luego yo imprimo el estatus para ver si es que ha sido exitosa la llamada a la API. Si es que 0 significa que es exitosa. E imprimo la dirección desde Quito a Cuenca, la duración del viaje 5 horas 50 minutos 8 segundos, las millas 248 millas, en kilómetros 457, combustible en litros 45.7, en galones 12,09 galones. Y luego me dice qué es lo que tengo que hacer para ir desde Quito, llegar hasta Cuenca. Ya, en definitiva, yo no tuve que programar nada de la parte de rutas, ¿sí? Simplemente yo lo que estoy haciendo acá es utilizando la librería URL lib.parse y requests con S, ¿no? Y aquí voy armando la API, ¿sí? Main API, la clave. Esta clave ustedes la deben generar de la página de MapQuest e inicio un while true, ¿ya? ¿Por qué está ahí un while true? Porque en esta parte, cuando ya me terminó de ejecutarse el programa, me vuelve a pedir la localización. Ya, si yo pongo Quito, pongamos Ambato que está más cerca, y ingresé mal, sí, también me valida con un código 402 que me dice que la entrada es inválida. Sí, como estaba el while, les digo ahí, me vuelve a pedir la localización. Entonces pongo Quito, y ahora sí voy a escribir bien Ambato. ¿Ya? Entonces me sale la ruta, me sale la información del viaje y la ruta. Y me vuelve a pedir la localización. Entonces ahí yo escribo la palabra quit, sale de la ejecución del programa. Este es el programa que ustedes deben desarrollarlo, ¿sí? Y para poder desarrollarlo, en primera instancia, vamos a regresar a la diapositiva. Entonces, usted va a construir ese programa.
¿sí? Va a hacer que los datos le devuelva en formato JSON y de esta forma va a poder manipular esos datos. ¿Ya? Entonces, para ello, ya, en primer lugar, van a ingresar a esta página https://developer.mapquest.com. Por favor, me confirman que ya hayan ingresado a esta página y se hayan registrado. Levantan la mano los que ya ingresaron y se registraron. Hay que hacer estos pasos, ¿sí? Primero, cuando usted se va a registrar y crear la cuenta, tiene que poner en compañía Cisco Networking Academy Student, ¿sí? En compañía. Y luego se hace clic donde dice Manage Case, Approval Case, Expand My Application y ahí llega la parte de Customer Care. Hasta ahí van a ir levantando la mano los que ya hayan hecho. Yo voy a pausar ahorita la grabación mientras ustedes hacen eso. Por favor, necesito que alguien comparta su pantalla de los que ya crearon la cuenta de MapQuest. Rapidito, por favor. Gracias, Rubén. Ya, muy bien. Ya, ustedes pueden observar ahí, todos deben estar hasta esa parte, donde dice la clave del consumidor, ese número largo, esos caracteres largos, esos son los que tienen que copiar. Y lo van a pegar en el bloc de notas. ¿Sí? Gracias, Rubén. Una vez que todos ya tienen su clave, vamos a continuar con el ejercicio. Van a poner File New File en el IDLE de Python y van a escribir estas dos líneas. Import url.lib.parse import requests. Ya, muy bien. Tenemos aquí el código. Luego tenemos aquí, vamos a hacer, definir una variable JSON data y vamos a hacer una solicitud, un request.getURL.json. Y imprimimos el JSON data. Ese código también se encuentra en el workshop, ¿no? Les va a salir algo parecido a esto. Y si no, les sale aquí algo donde deben dar clic y se expande. Pero les sale bastantes líneas de código porque estamos imprimiendo todito lo que me genera toditas las rutas de esa API, porque de Washington, porque las estamos quemando de Washington a Baltimore, ¿no? Luego dice que grabemos con otro nombre. Hasta ahí les salió. ¿Sí? Sí, Inge. Entonces luego dice que corra ese y si es que hubiese algún problema que resuelva el problema. Luego le dice que le grabe con el nombre 2. ¿Sí? Con el mismo nombre pero 2. Y ahora vamos a imprimir la URL. Aparte de lo anterior, vamos a imprimir la URL y vamos a validar la parte del estatus. Si el estatus es igual a 0, imprima que ha sido una llamada a la API exitosa. Igual este código lo pueden copiar del workshop.
Luego deben ejecutarlo y les debe salir algo parecido a esto. Me avisan si llegaron a esa parte, por favor. Luego de esto va a ir al grabarle ahora con el número 3. Y vamos a incrementar el while true. ¿Sí? Vamos a borrar el origen que le teníamos quemado igual Washington y el destino Baltimore. Borramos esas líneas y en lugar de eso vamos a hacer while true. 2 puntos, origen igual. Input, ingrese la localización inicial. Des igual input, destination. Todo lo que esté abajo del while true tenemos que identarle hacia la derecha de tal forma que quede a la altura del while. Este código igual lo puede copiar del Word. Luego le va a pedir por teclado que ingrese. O sea, hace un rato en el programa anterior esto le teníamos quemado en el código, es decir, no pedíamos que ingrese por teclado. Ahora podemos ingresar cualquier otra ubicación, no solo Washington y Baltimore, puede ponerle Quito Esmeraldas, Quito Cuenca, Quito Guayaquil. ¿Corrió? No. Mm, no. Lo que pasa es que yo no puedo ver esa parte, solo me compartió la parte del programa, pero no toda la pantalla. Ya, es un momentito. Ahí sí se ve. A ver, ejecuta. Ya. Ponga inicio ejecutar CMD, por favor. No tiene instalado la librería requests. A ver, disculpe, ¿qué debo hacer? Abra un inicio, haga clic en inicio, ejecutar y ponga CMD. Enter. ¿Listo? Ya. Ahí póngale cd espacio app data. Espacio app data. Enter. cd espacio local. Enter. cd espacio programs. Enter. cd espacio Python 38-32. A ver si de Python. 38-32. No, 38. 38. Guión medio 32. Slash. No, hasta ahí nomás. Enter. Usted tiene en la parte superior del shell. Ahí está. A ver, primero cd Python. cd Python. Enter. cd Python 38-32. Enter. ¿Sí? Sí. Por favor, póngale dir. Enter. Ya. Ponga cd espacio lib. Enter. No, solo lib. Solo lib. Exit. cd espacio punto punto. cd espacio punto punto. cd espacio lib. Sin S. Enter.
Ahí escriba PIP, Disculpe. PIP, sin apóstrofe. Espacio install, con S. Install. Espacio requests, con S. La U, S, T, S. S. Enter. Ciérrele, por favor, el Python. Ya, ahí se puede observar que se está instalando. Lo que a usted le ha faltado es instalar la librería. No ha hecho el primer laboratorio de Python. Ya. Ahora sí, abra por favor el IDLE de Python. Y abra el programa que le dejó grabado. Ya, córrele para ver si es que ya le funciona. Listo, ya le funcionó. Ya, ahora sí tiene que continuar el siguiente paso que le indiqué el workshop. Muy bien, vamos a continuar. Hasta el ejercicio 3 ya le salió. El resto me confirma, por favor. De acuerdo, no es mayor cosa. Ingenio, a mí no me salía. ¿En qué parte se quedó? La primera al crear el URL, no, al correrle no sale. ¿En esta parte? Un poco más atrás, sí. Grandes intervenciones. No, ahorita, por favor. ¿Aquí? Sí, que ahí. ¿Qué error le sale? Ya le comparto la pantalla. Ya, ahí lo que le dice es que está... Por favor, ¿le puede poner en el programa? Ahí está, Inge. ¿Sí le copió el código exacto? Sí, Inge, solo en la parte de aquí. Todo el código, sí. Sí, sí, está acá. Aquí, tal como está. ¿Qué va a pasar con la perfusión renal? ¿Te conviene o no meter un AINE en este momento? Le vas a perjudicar al riñón. Así. Regrese por favor al programa. Córrale. ¿Sí le funciona? Ahí no debe salir nada más, Inge. No, no porque solamente está probando. Ajá, tiene que continuar. En el Megacode les meto un caso más difícil. Y además el Megacode... Ya me veo. Listo.
Ya, entonces nos quedamos en esta parte que había que ingresar el origen y el destino por teclado y creamos un ciclo, un while true. Luego se solicita que se grabe con el nombre 408 JSON parse 4.py y que se incluya un nuevo ciclo que sea while true. Bueno, esto ya incluimos el while true, origen y destino. Debajo de origen que se incluye una validación. Si origen es igual a quit o origen es igual a q, break. Si destino es igual a quit o des es igual a q, también break. Entonces les va a salir de esta forma. El rato que ingresa la localización ponemos Q, debe salir. Ingresa la localización ponemos quit, también debe salir. Si ponemos una localización Ambato y luego en destino ponemos Q o quit, también debe salir. En el programa, luego, tenemos que utilizar esta parte de la API de rutas, la distancia, el tiempo y el combustible. ¿Sí? Para ello, vamos a acceder en base a la estructura de Python usando, se puede observar que como inicia con llave, esto no es más que un diccionario, ¿sí? Entonces tenemos que el diccionario de rutas empieza aquí y debe terminar mucho más abajo, ¿no? No tenemos el fin del diccionario en esta parte. Pero sí vamos a tener varios elementos del diccionario, como por ejemplo el primero, el Haskell Road. Este es el segundo. Tenemos este y tenemos aquí la distancia, que es con el que queremos trabajar, igual que el formatted time e igual que el combustible. Para elegir estos, como este es un diccionario, tendríamos que hacer referencia a route sub distance, entre comillas, a route sub formatted time, a route sub fuel used. Luego hay que validar el estatus grabando el programa como número 5, ¿no? Entonces hay que validar el estatus. Si el estatus es 0, imprimir que el estatus es exitoso y vamos a imprimir los campos que señalamos con las estrellitas antes. Vamos a imprimir las direcciones desde hasta, la duración del viaje, haciendo aquí, miren, route, JSON data, sub, route, sub, formatted time. JSON data, sub, route, sub, distance. JSON data, sub, route, sub, fuel, used. Como queremos que esto se concatene, entonces tenemos que transformarlo a cadena y por eso ponemos la función str antes de hacer esta llamada en cada uno de esos casos. Luego les debe salir al ejecutar algo parecido a esto. Luego dice que convertamos saquemos en kilómetros y en litros. Entonces hay que aumentar estas dos líneas de código para que le saquen kilómetros y el combustible en litros. Y le va a salir algo parecido a eso. Luego le ponemos que le formateamos a que nos coja solo a 2 decimales. Y finalmente le va a salir de esta forma, ¿no? Después tenemos
vamos a usar otra parte de la API. Y la otra parte de la API donde dice Lex, esta parte de aquí, vemos que no es otra cosa que una lista porque tiene aquí un corchete y también tiene un corchete de cierre acá abajo. ¿Ya? Y dentro de la lista vamos a tener diccionario porque abre llave y acá cierra llave. ¿Ya? Y dentro del diccionario tenemos los elementos del diccionario, cada uno separado por comas, ¿no? Sí, cada uno está separado por comas, cada elemento. Y específicamente, bueno, seguimos aquí con cada uno de los elementos. Y dice que encuentre uno que diga maneuvers, aquí entre estos, dentro de estos, ¿no? Entonces ahí debe estar más abajito porque no se le ve en esta captura de pantalla de la diapositiva. Aquí está, aquí está. ¿Ya? Aquí está la parte de maneuvers. Aquí, en esta parte. ¿Ya? Entonces, dentro de maneuvers hay una lista. Y esa lista tiene elementos distancia, street y narrative, que es lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces, después le grabamos el programa como 6 y vamos a poner estas líneas de código. Que dice para cada, for each in JSON data subrow, subleg, sub0, submaneuvers, imprima el narrativo. ¿Sí? Y concatene con lo que está acá. Finalmente le grabamos como 8, como 6, y verificamos que funcione de la manera adecuada. Luego le grabamos como 7 y vamos a hacer validación de códigos adicionales como el 402. El if JSON status igual a 402, imprima que la entrada ha sido, la entrada del usuario es inválida para ambas localizaciones. También podemos poner un else. En caso de que se requiera utilizar otros códigos, acuda a esta página web. Probamos que funcione eso, que es el 7. Y eso es todo con respecto al workshop.